buenas tardes, gente que nos acompaña el día de hoy. Esto es Historiadores de México. El tema del día es sobre Álvaro Obregón. Nuestros invitados son Kelly Reyes, Gloria Guzmán, Dalet Luis, Saraí Millán, Rosa Escamilla, César Camarillo y su servidor Roberto. Bueno, Rosa, empecemos. Antes que nada, buenos días. Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora, México. Es el menor de 18 hermanos. Sus padres fueron Francisco Obregón y Zenobia Salido. Estudió y trabajó en su pueblo, donde compró una pequeña finca. Su padre murió cuando él tenía 1 año de edad y su madre dejó a Obregón bajo el cuidado de sus hermanas mayores. También contrajo matrimonio en 1906 con María del Refugio Urrea, de quien tuvo 2 hijos. Su esposa falleció en 1907 mientras daba a luz a gemelos que también murieron en el parto. Esto me parece muy interesante. Me gustaría saber cómo llegó al poder. Llegó el 1 de mayo de 1917 al considerar establecido el orden constitucional. Álvaro Obregón deja la Secretaría de Guerra para dedicarse a los negocios agrícolas. Una vez que se publicó la convocatoria para elecciones de alcalde constitucional, Álvaro Obregón se presenta como candidato. Durante el mandato de su hermano Obregón, desempeñó funciones administrativas que le permitieron acercarse con un gran número de personas y comenzó así su carrera política. Se dice que se alió con Chito, el gobernador yaqui, que movilizó a muchos de sus indios a votar por Obregón en las elecciones de septiembre. Tras el apoyo de los yaquis, la elección fue reñida y Obregón fue elegido alcalde por un estrecho margen de votos, lo que ocasionó las protestas e impugnaciones de sus rivales. No obstante, entró en funciones a partir del mes de noviembre. ¡Wow! ¡Qué buena información! No cabe duda que luchó hasta alcanzarlo. Pero, ¿qué pasó a finales de 1909, señorita Gloria? Bueno, la efervescencia política lo llevó a enrolarse en las fuerzas de Francisco Madero, quien combatía a Porfirio Díaz, el cual era presidente de México desde 1877. ¿Qué pasó después de eso, señorita Saraí? Bueno, según la historia y los libros, se menciona que tras la caída de Díaz y el aparente triunfo revolucionario, Obregón se retiró a la vida privada, pero regresó en 1913 para apoyar a Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en su lucha contra Victoriano Huerta, quien derrotó a Madero. Para completar eso, es importante mencionar que en esta época fue jefe de la división del ejército constitucionalista. Derrotó a los federales al producirse la ruptura entre el grupo de Emiliano Zapata y Francisco Villa con Carranza, a raíz de la convención de Aguascalientes. Álvaro siempre le fue leal a Carranza y él se encargó de perseguir a Pancho Villa en el norte del país. Sí, de hecho lo derrotó en la batalla de Celaya, donde una bomba le arrancó el brazo derecho, dejándolo manco. Una vez lograron su triunfo, marchó escoltado a Carranza a Querétaro, donde se redactó la Constitución en 1917. Así es, y después de fue nombrado ministro de Guerra y Marina, pero renunció el 30 de abril de ese mismo año. Se retiró a su hacienda a practicar la agricultura y a preparar su campaña presidencial. Encabezó en 1920 la rebelión de Agua Prieta en contra de Carranza, quien pretendía imponer a Ignacio Bonillas como su sucesor. Triunfó y tras el interinato de Adolfo de la Huerta fue elegido presidente. Esto fue la primera vez elegido. Sí, con esto obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos de América en 1923 por el Tratado de Bucareli. Al fin de su gobierno se desató la rebelión de los huertistas, porque pretendían imponer a Plutarco Elías Calles como sucesor. En 1928, en plena guerra cristera, se presentó de nuevo como candidato a la presidencia tras una reforma constitucional realizada el año anterior. Fue elegido nuevamente, pero en medio de gran crisis política e incertidumbre. De hecho, en 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. En 1928 se postuló y ganó nuevamente la presidencia, pero antes de llegar al poder, un fanático católico lo asesinó a balazos en un restaurante de Ciudad de México. Bueno, hemos tocado varios puntos sobre su gobierno. Ahora hablemos sobre los aspectos sociales. Si hablamos, por ejemplo, de educación. Bueno, es importante reconocer que Álvaro Obregón contribuyó mucho a la educación básica primaria. Se centró en las campañas de alfabetización a todas las rincones de México. Las escuelas rurales educaban a los hombres del campo para exaltar los valores indígenas, las artes populares y las culturas propias. También podemos decir que siendo ministro fundó ciertas instituciones como la Escuela Nacional para Pilotos, la Academia del Estado Mayor y la Escuela de Medicina Militar. Así es, cabe recalcar que fue un hombre que se preocupaba mucho por la educación. De hecho, él es quien fundó la Secretaría de Educación Pública.
fue un punto muy importante para que la educación fuese llevado a otros lados. No cabe duda que no nos deja de sorprender. Ahora, César, háblanos un poco más a detalle. Creo que sí, es un placer. Bueno, dentro de lo que podemos mencionar es que después de crear la Secretaría de Defensa Pública, se inició el proceso de federalización de la educación. José Vasconcelos fue el rector de la Universidad Nacional, apoyó al presidente y distribuyó las artes y los libros a las escuelas más alejadas. Cierto, de hecho se presentó el proyecto de la ley que consistía en la creación de un organismo que impulsara el desarrollo de la educación y la cultura del país. Bueno, pero ¿qué sucedió en la parte económica? Tenemos que favorecer la industria, disminuir la explotación petrolera por agotamiento de unos yacimientos y fundar el Banco Único. De igual manera, le interesaba establecer un régimen económico que favorece a los particulares y de hecho también al país. Sin embargo, el análisis de la economía mexicana durante el gobierno de Álvaro Obregón se enfrenta a dos dificultades mayores. ¿Qué me podrían contar sobre lo cultural? Celebró el centenario de la consumación de la independencia y con ese motivo mandó a fabricar monedas para sustituir los billetes de Carranza. Dentro de este tema podemos decir que él también buscaba establecer los valores de nuestra cultura sin descuidarlas, así como los valores fundamentales y eternos de la cultura universal, así como también impulsar y desarrollar todas las disciplinas artísticas. No cabe duda que él trató de mantener viva y fresca la cultura. También debemos mencionar un aspecto muy importante sobre su política agraria. ¿Qué información existe acerca de esto? Bueno, es un tema demasiado extenso, pero para resumirlo, Álvaro Obregón promulga la Ley de Ejidos el 30 de diciembre de 1920, primero que reglamenta la del 6 de enero de 1915, y el artículo 27 constitucional. Dentro de su contenido, la mayor parte de los dispuestos en circulares fueron expedidas por la Comisión Nacional Agraria. Hay muchos importantes, pero podemos mencionar algunos como la extensión de 50 hectáreas que son límite máximo de la pequeña propiedad inafectable. Igual que la extensión de la tierra dotada se denominaría ejido. Así es, y si seguimos hablando de los ejidos, podemos decir que el 22 de noviembre de 1921 deroga la Ley de Ejidos, estableciendo la dotación y restitución provisionales. Además, en cada estado se establece la Procuraduría de Pueblos para patrocinar gratuitamente a los poblados solicitantes de tierra. Qué impresionante saber sobre la historia. ¿Por qué no nos cuentan a detalle qué sucede en nuestros antepasados? Así es, la historia es muy bonita. De hecho, continuando con el tema, al final del gobierno, Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles. Lo que provoca la revuelta de la huertista, Adolfo de la Huerta, apoyado por Guadalupe Sánchez en Veracruz y por militares de prestigio como Salvador Alvarado, Manuel Diegues y Antonio Villarreal y Manuel García Vigil, se lanza con más de 60,000 hombres en contra del gobierno. Obregón, militar experimentado y hábil, venció a los rebeldes. De hecho, sé que la rebelión dejó a muchos muertos. Tengo entendido que fueron alrededor de 7,000 personas y un costo de más de 100 millones de pesos. Es correcta la información que acaba de decir. Después de lo ocurrido en marzo de 1924, el país vuelve a la calma y se convoca elecciones en las que resulta triunfador Plutarco Elías Calles. Bueno, para finalizar, ¿qué pasa con este personaje? El día 17 de julio de 1928 salió a comer con algunos diputados del estado de Guanajuato en un restaurante de nombre La Bombilla, en San Ángel, Distrito Federal, lugar donde José de León Toral asesinó a Obregón con 5 disparos, y la persona que quedó en el puesto de la presidencia, que por segunda vez hubiera sido de Obregón, lo tomó Emilio Portes Gil, y así fue como comenzó el periodo llamado Maximato. Fue una tragedia muy fea. Es cuando termina su periodo y empieza otro. ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar a dos de ustedes. Cabe mencionar que a pesar de todo fue un buen presidente para México. Y más porque siento que de su parte en serio se preocupaba porque el pueblo o las personas realmente aprendieran. Es increíble todo lo que hizo. El hecho de saber que favoreció la ambas empresas en la industria quiere decir que realmente quería que su pueblo hiciera que estuvieran perfectamente bien. Qué buena información. Podemos concluir que Álvaro Obregón fue muy importante en nuestra historia porque creó ciertas escuelas para apoyar la educación. De hecho, igual ayudó a los campesinos con las tierras.